Javier Vega, parte del Consejo del Foro Nacional de Turismo. Adelante. Bueno, muy buenos días tengan todos ustedes. Qué gusto tenerlos aquí en este panel que promete mucho por la calidad de quienes nos acompañan. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a tratar de mantener un diálogo lo más ameno posible, vamos a tratar de que sea interactivo y que todos ustedes puedan escuchar aquí de los ponentes todo su conocimiento sobre el tema de promoción. Lo que hemos acordado es, Fernando Olivera va a hacer una presentación inicial y luego pasaríamos ya a la parte en donde yo estaré haciendo algunas preguntas a los ponentes para que sobre ellas ellos elaboren las respuestas y entremos literalmente a un diálogo. Entonces les agradezco de nuevo mucho su asistencia y sin más le cedo el uso de la voz a Fernando Olivera. Adelante, Fernando. Muchísimas gracias, Javier. Quiero antes que nada saludar a quien nos acompaña en este panel. La verdad que muy contentos con un panel de verdad de clase mundial y no hay otra manera como decirlo. Lourdes, muchísimas gracias. Eduardo, Julián y por supuesto Javier, un gusto compartir contigo este panel. Y a todas y todos ustedes, secretarias, secretarios de turismo y por supuesto a todos los que nos acompañan. Un saludo y la verdad contentos de poder compartir esta mañana esta reflexión sobre lo que a todos nos atañe en un destino turístico y pareciera también uno de los elementos fundamentales, casi sinónimos de la actividad turística, que es su promoción. Y con ello, bueno, pues traíamos una presentación que ya no pudimos compartir, pero yo voy a ir platicándoles a ustedes. Y hemos pasado desde aquella primera campaña que hacíamos en Europa en el año 2000, en el momento en el que se crea el Consejo de Promoción Turística, en donde pues se da paso a la transición de una subsecretaría de promoción en sector federal a crear este organismo que hoy, a 19 prácticamente años de haber estado trabajando, 18, 19 años, pues vemos esta evolución. Y esta evolución desde el México, un país mil mundos, como lo decíamos en el 2000, hasta hace unos 10 años en el Vive México, al Vive Hoy Vive Lo Tuyo, al Live It to Believe It, a World of Its Own. Hoy vamos viendo cómo estamos especializando a nuestra promoción y donde vamos utilizando en la evolución las diferentes campañas. Hace apenas 18, 19 años no hablábamos de la potencia de las redes sociales, no hablábamos de la penetración de Internet en la toma de decisión de viajes y no hablábamos, por supuesto, de lo que está sucediendo en los últimos 5 años en estas economías colaborativas y disruptivas que nos están haciendo cambiar el modelo de negocio a toda la industria turística. Y en ello, pues solamente tratar de recordar a quién le vendíamos hace algunas pocas décadas. Le vendíamos a los baby boomers, le vendíamos a esa gente que quería atesorar patrimonio, que lo que generaba en su prioridad de vida era tener una segunda casa, una segunda residencia, muchas veces viajar al mismo destino porque ya se estaba haciendo no solo de su casa y de sus coches, sino de otro tipo de propiedades. De cualquier manera, se seguía dando el movimiento turístico y damos paso a la generación X y hoy a los millennials, en donde pareciera que muchos que los están estudiando hablan de esta generación sin ataduras, esta generación sin interés de apropiarse de nada más que de la experiencia de vivir y que con ello, bueno, pues cambia también el modelo de viajes, inclusive en el viajar y vivir como local, como muchos de los nuevos esquemas de negocio turístico empiezan a proponer en su publicidad. Y hoy, dentro de una serie de paradigmas, yo estaré diciendo primero esta brecha generacional. ¿A quién le vamos a vender la próxima década, del 20 al 30? Que es en donde la tecnología nos va a abrazar completamente en la actividad turística para la toma de decisiones, pero también cómo vamos a promover a nuestros destinos en este mismo contexto. Un primer paradigma, esa brecha generacional. Un segundo paradigma, la imagen y la reputación versus la publicidad tradicional. Pareciera que hoy estamos viviendo un mundo en donde si me califican con 5 estrellas lo hago muy bien, si me califican con 4 me empiezo a preocupar y con 3 estoy fuera del negocio.
esa reputación que hoy las redes sociales, los portales, la vida cotidiana a la que le entregamos nosotros 6 o 7 horas al día a voltear a ver nuestros dispositivos, está hablando por nosotros. Y en ese momento lo que estamos nosotros viendo acortarse es tiempo, la posibilidad de reaccionar ante un buen servicio, ante un buen prestigio y con ello a la toma de decisión para que quieran venir conmigo como un destino turístico. ¿A dónde irán entonces estos destinos turísticos a promoverse en esta próxima década? El 20 está ya pasado mañana y con ello, bueno, ¿cómo vamos a poderlo hacer? Y lo vemos en este sentido, las opiniones son las más poderosas y mucho antes, hoy más que nunca, vemos elementos, por ejemplo, o criterios, 9 de cada 10 viajeros piensan que leer reseñas online antes de viajar es muy importante. Hoy prácticamente todos nos vamos a ver la reputación antes de tomar la decisión de un hotel, de una transportación o por supuesto de un destino turístico. El 95% de los viajeros confían hoy ya en estas opiniones. Es así hoy de importante esta necesidad de generar reputación. Pareciera que vamos de cara a una era de la reputación y la imagen motivada por terceros, ya no motivada por mi propia iniciativa de generarme una marca a través de un espectacular. El 80% de los consumidores basan su compra por recomendación de influencers en venta en línea. 80%. Estoy escuchando a la gente hablando con gente y no al medio hablando con gente. ¿Cómo vamos entonces a jugar los destinos en ese mix de marketing que queremos nosotros tener? Y bueno, pues en este mismo sentido, ¿hacia dónde vamos a llevar hoy este ecosistema digital de la marca? Pareciera que por ahí nos tenemos que empezar a mover. Herramientas que empiezan a surgir dentro del marketing, el engagement marketing. Ahí en donde nosotros debemos empezar a hablar de nuestra reputación corporativa, de nuestra reputación personal, cómo nos van a encontrar y qué van a pensar de nosotros. En este mismo sentido, las marcas hoy están buscando este compromiso de la gente y 9 de cada 10 usuarios van a buscar información en redes sociales antes de viajar. El 75% de la gente hoy del tráfico en la conversación y comentarios lo están generando además con estos teléfonos, ya no con la laptop, ya no con tanto equipo en casa, sino con los móviles. Y los móviles tienden a ser cada vez a más ese sustituto de la comunicación entre los negocios, los destinos turísticos y por supuesto el consumidor final. Amadeus nos dice que ellos, solo ellos, y recordemos que pues puede ser entre el 25 y el 30% del negocio mundial, las reservaciones a través de Amadeus, de este globalizador, que ellos generan o registraron el año pasado 440 millones de reservaciones al año, 50% online en dispositivos. Hace 18 años, cuando surgió el CPTM, decíamos en el mundo hotelero que tener entre el 7 y el 9% de nuestras reservaciones en línea era el éxito, era la gran manera de poder hacer un revenue management interesante porque podíamos generarnos una demanda casi cautiva porque ya las redes nos estaban invadiendo por ese 9%. Hoy hay hoteles, hay destinos que dependen ya mucho más de la mitad de sus reservaciones en este contexto. Las ventas online han crecido en los últimos 5 años 62%. Y van a seguir creciendo, seguramente ya no en aquella línea exponencial que teníamos todavía en la década pasada, en los primeros años de esta década, porque ya los crecimientos van a andar pues muy similares al comportamiento de la demanda, al ser hoy uno de los grandes canales. Pero ¿quiénes están reservando hoy? La gran mayoría que está reservando hoy online tiene entre 25 y 34 años. La gente que va dejando ya pues por la edad y por su madurez, pues los tiempos de viajes o a lo mejor en un slow tourism en otro lado, es a los que hoy vamos a tener al 47% de la gente de 25 a 34 años, de toda la gente tiene entre 25 y 34 años. Ellos son los que nos van a seguir comprando los próximos 20 años, los próximos 30 años, porque hoy al final pues la curva de vida 84 años, 83 años, es gente que ya no va a soltar el dispositivo y bueno, pues vamos a tratar de pensar
hacia dónde lo vamos a llevar. Y empezamos a pensar de lo tradicional a lo digital, cómo vamos a llevar en este contexto la televisión, el radio, los medios impresos, las ventas directas. Y entonces, ¿hacia dónde vamos a llevar este esfuerzo? Si nos vamos a quedar en parte de ello y vamos a ir hacia lo digital, donde el retorno de inversión pareciera que es inmediato porque reacciona el consumidor. Cuando yo hago o pongo un espectacular, hago una proyección de cuánta gente me ve, no sé cuánta gente reacciona, y pareciera que hoy en el mundo digital el objetivo es la inmediatez. Ahí es en donde estoy buscando crecer. La publicidad en términos generales en el país, en millones, estamos hablando de 50,000 millones de pesos de la publicidad, digamos, fuera de línea, y ha crecido a más o menos 60,000 en el caso del año antepasado. En el caso de las ventas en línea crecieron de 11,000 a 20,000, se duplicaron ya las ventas en línea, todavía menores a otro tipo de medios, pero con una tendencia de crecimiento al doble e incluso un poquito más en este paradigma entonces hacia donde vamos de la inversión estratégica. ¿Qué vamos a hacer los destinos en esta inversión y a dónde vamos a poner las canicas que cada vez pareciera que son un poco menos en los presupuestos públicos, en los presupuestos de las empresas o en esa mezcla de los esfuerzos de promoción? La sostenibilidad va a ser el nombre del juego. ¿Cómo vamos nosotros a tratar de llevar este crecimiento? Lo decía hoy el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid. En efecto, si queremos llegar a esos 60 millones de turistas, también nos dice el secretario que hay alrededor de 230 millones de viajes internos. Si nosotros vamos a crecer de manera lineal y hagamos en un ejercicio aritmético muy simple, de 40 a 60 vamos a crecer el 50% de turistas extranjeros. ¿Cuántos vamos a crecer en movimientos de viajes de mexicanos en México? Si crecemos en esa misma forma lineal, vamos a tener 350 millones de viajes nacionales para ese mismo 2030 si llegamos a los 60. Ese es el crecimiento de 50% de viajes nacionales si siguen creciendo ambos mercados, el nacional y el internacional, en ese contexto. Quiere decir que vamos a tener que soportar 410 millones de turistas o de viajes de turistas dentro de nuestro país dentro de una década. ¿Estamos listos? ¿Tenemos la capacidad instalada para ello? ¿Estamos listos además para potenciar otros destinos? Porque vemos hoy a un Cancún al 80%, vemos a un Los Cabos también por arriba de los 70%, a una Ciudad de México, Mauricio, bienvenido, a una Ciudad de México también en los 70 y tantos %. No se van a duplicar los cuartos en Cancún, no se van a duplicar los cuartos en la Ciudad de México, ni tampoco se van a triplicar los cuartos en Los Cabos. ¿Dónde vamos entonces a meter a estos turistas? Va a venir entonces un fenómeno, el del overtourism, que ya lo estamos viendo en otros lugares. La gente rechazando al turismo por esa sobredemanda en los destinos, y no solamente porque haya mucho turismo, sino porque está entonces ahora con los nuevos modelos colaborativos quitándome mi departamento del centro histórico, donde viví 30 años en renta y ahora me lo quieren rentar por el triple. ¿Por qué? Porque Airbnb me lo está rentando y con ello me genera mayor ingreso yo como propietario. Entonces vienen dos fenómenos, esta sobrecarga de demanda donde la sostenibilidad será fundamental. Vamos entonces a seguir promoviendo a estos destinos de la misma manera que ya están al 85%, vamos a modificar la vocación turística de nuestro país más allá del sol y playa a los recursos naturales y a nuestras áreas naturales protegidas, vamos a ir hacia los destinos culturales, vamos a crecer en nuestras costas a nuevos destinos o a dónde tenemos que llevar este cálculo. Y si seguimos con este cálculo sencillo, nosotros necesitaríamos no los 750,000 cuartos que hoy tenemos en este país. Para poder atender esos 60 millones, tendríamos entonces que tener pues algo así como 1,300,000 cuartos. ¿Por qué? Porque la ocupación va a seguir siendo un poco la misma, entre 50 y 57% nacional. Difícilmente vamos a tener una media nacional más arriba de esos porcentajes. Si vamos a tener 400 millones de turistas en 10 años, vamos a tener que construir
otros 500 o 600,000 cuartos en los próximos 13 años, si queremos seguir teniendo esa tendencia y no saturar a estos grandes destinos, ya que de por sí, en el back-to-back de 7 días en Cancún, si no se van un día los turistas que tenemos de sábado a sábado, no caben los que llegan el próximo sábado, ya no caben. Aquí está Jane, que es nuestra directora de turismo en ese municipio, y ella nos lo puede compartir. Aquí está Vicente también, uno de los grandes líderes de la sostenibilidad, que nos pueden contar exactamente hacia dónde entonces deberíamos de repensar nuestro modelo de negocio turístico de país y por ende hacia dónde vamos a querer llevar esta promoción. Decía el secretario, vamos por los chinos, vamos por los japoneses, vamos por los coreanos. ¿Estamos listos? No lo sé, y yo creo que no. Yo creo que nuestro país no está listo ni en infraestructura, ni en modelo de pensamiento, ni en filosofía, ni en estrategia. Y esto es lo que tenemos que empezar a pensar. Sí la tecnología, sí la sostenibilidad, entender estos modelos de economías colaborativas que llegaron para quedarse y que nos están generando ya hoy, pues algo así, nos dice Rafael García, como 150,000 unidades en este país o 130,000 unidades en este país, o tipo hoteleras en esa modificación de hoy de Airbnb, pues estamos ya creciendo en otro modelo de negocio. En el 80, Asia solamente representaba el 8% del turismo extranjero. En el 2010, Asia ya representaba el 22%. Y en ese 2030, de los 1.800 millones, Asia va a representar el 30% del turismo del mundo. Nosotros solamente vamos a representar el 14%, cuando en el 1980 representábamos el 23%. O sea, América entonces es maduro, entonces ya no le caben más turistas extranjeros, o a dónde vamos a llevar el modelo de negocio para promovernos, no solo en México, en las Américas, para que no seamos un 14% de ese gran pastel, cuando ya fuimos en alguna época, como un continente, el 23%. Así es que yo creo que en este esquema de paradigmas, será interesante en esta mesa reconocer estas nuevas modalidades de promoción, de difusión, de posicionamiento de los destinos, sí, pero entendiendo a dónde vamos a llevar a México y su vocación en el desarrollo local de nuestros destinos turísticos, en esa vocación de desde lo local hacia lo internacional, cómo vamos a posicionar a México, qué vamos a venderle en este mismo sentido más caro a los turistas extranjeros, para que además también sea competitivo y sostenible, y por otro lado, bueno, pues cómo aprovecharemos entonces las oportunidades que hoy nos da la tecnología y por supuesto este cambio total hoy del turismo, aprovechando también pues estas nuevas modalidades de hospedaje. Ahí, bueno, pues yo creo que Javier con esto plantearía esta primera participación para empezar a pensar cómo movernos en los próximos años. Soy el primero en aplaudirle a Fernando, porque Fernando tiene la característica única, diría, que ha estado en distintas posiciones, que le dan distintas posiciones de manera muy integral, le da ese enfoque. Ha sido secretario de Turismo de un estado, ha sido subsecretario en la Sectur, ha trabajado en el Consejo de Promoción Turística de México, ha sido titular de una de las oficinas del Consejo en España, ha estado en la empresa privada, en fin, en Fonatur, en fin, tiene verdaderamente un cristal por el cual puede ver este fenómeno de distintos puntos de vista, y esto nos enriquece mucho. Por eso nos pareció muy importante que Fernando arrancara planteándonos esto que acaba de hacer para todos y cada uno de ustedes. Veo entre ustedes a muchas caras conocidas, a muchos expertos en la materia, así es que lo que no puedo hacer es no darnos el lujo de poder recibir de ustedes preguntas. Entonces yo les pido por favor si nos pueden escribir algunas preguntas. Por cuestiones de tiempo voy a revisar algunas de las que ustedes tengan y las pondré aquí a los distintos ponentes. Ok, vamos iniciando con la parte de este diálogo. Hace algunos años lo que teníamos era un tema en donde había que hacer promoción
pero cuando lo que nos encontrábamos es que no teníamos recursos para hacer promoción. Hace rato, en la ceremonia de inauguración, alguien decía que hay que tener financiamiento para tener un desarrollo estable, un desarrollo de poder crecer, poder hacer las cosas que se requieren, pero primero hay que tener los recursos. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Que no teníamos literalmente recursos y que los que teníamos eran tan de baja magnitud que no nos servían para hacer mucho y que la tendencia a continuar en ese sentido era de cada vez tener menos recursos fiscales. Por eso, con la creación del Consejo, viene el ahora llamado DNR y que le otorga al Consejo de Promoción Turística recursos y recursos cada vez van creciendo conforme a la inflación y que ya hoy representan una buena cantidad de dinero. Entonces, hoy, entre tipo Shakespeare, tener o no tener recursos, afortunadamente estamos del área en donde contamos con los recursos. Esos recursos deben de tener varias condiciones, es decir, una de ellas es el de que sirvan como un efecto multiplicador. Así funcionan los distintos organismos en el mundo. No son recursos que deben hacer la promoción de México por sí solos, sino que deben de encontrar en el sector privado la posibilidad de exponenciarse, de catalizarse, de potenciarse para poder lograr que se logre un impacto mayor. Pero tan importante como tener más recursos es la parte de, a la hora de que el sector privado, a la hora de que los distintos actores de la industria aportan sus recursos, al final del día se está teniendo una alineación de la estrategia, es decir, estamos de acuerdo en que ese esfuerzo promocional se lleve a cabo. Y con esto inicio las preguntas. ¿Cuál sería, a consideración de ustedes, ponentes, el mix adecuado entre la participación pública y privada? Y si quieren, por cuestiones, simplemente primero las damas siempre, le voy a pedir a Lourdes que inicie con esta pregunta que acabo de hacerle. Bueno, a veces tiene ventajas o desventajas ser mujer, pero muchísimas gracias, Javier. Y bueno, nuevamente un agradecimiento a este gran foro, a los Fernandos, a Fernando Martí y a Fernando Olivera, que encabeza este importante diálogo, que además creo decir que es el más divertido dentro del mundo de la industria turística. Y pues bueno, en esta no hay una fórmula secreta ni una fórmula perfecta, pero hacia donde está yendo realmente la tendencia mundial es que la participación privada debe de ser siempre la que rija la principal participación en un fondo en común hacia una promoción de destino turística. Es difícil poner porcentajes, pero para detonar un fondo semilla como lo hizo desde un principio el Consejo de Promoción Turística, o inclusive antes del Consejo, cuando lo hacía la subsecretaria de Promoción, que era poner unos fondos semillas y después venían diferentes participantes, tanto de los estados o de los diferentes destinos, la iniciativa privada, que no solamente eran hoteles, líneas aéreas, llegamos a tener importante participación de empresas como financieras como American Express o inclusive Samsonite, ¿no? Hicimos un programa cuando recién estaba el Consejo de Promoción Turística de México. Esto digo porque cuando hablamos de recursos, yo quisiera pensar que no solamente son recursos económicos, hay recursos que cada quien tenemos que tener inclusive en cuenta, empezando por los productos turísticos, cuáles son los recursos y las cualidades que tienen, y ese es un recurso, como los recursos del canal de distribución, como pueden ser los medios, que tienen recursos de audiencia, recursos tecnológicos hoy en día, como bien lo decía ahora Fernando, o recursos, por ejemplo, como en este caso, esa vez que hicimos un gran programa para Cancún, que se agregó la empresa de Samsonite, nos permitió tener una promoción de Cancún específica con sus 160 tiendas a nivel de Estados Unidos, que además agregaba una promoción importante para detonar un turismo inmediato para Cancún, que en ese caso lo necesitaba, y además hizo una maleta que le llamó Cancún. Entonces, cuando realmente tienes un diálogo consensado entre el sector privado y el sector público, invitas a diferentes participantes en la iniciativa privada a sumar sobre un mismo objetivo, que es la promoción y generar flujos turísticos, realmente el tener una fórmula perfecta es difícil de definir, pero si quisiéramos
definirlo hoy en día como está, por lo pronto debería ser un 30% del sector público, un 70% la iniciativa privada, en mi opinión. ¿Algún comentario alguien de los panelistas? Eduardo, por favor. Sí, Javier, si me permite, yo creo que el mix actual a lo mejor es adecuado. Lo que pasa es que no lo sabemos, porque cada quien está haciendo sus cosas individualmente. Yo creo que el sector privado está invirtiendo en promoción, claro, y por el lado del gobierno, pues el Consejo y sobre todo las OCBs o los fideicomisos están haciendo lo propio. Lo que creo es que hace falta un poco más de estrategia para hacerlo todos juntos y tener mucho más impacto en los mercados. Una de las cosas que creo que debemos de empezar a dividir es qué hace en materia de promoción el Consejo, cuyos recursos, acabas de decir, vienen del extranjero a través del DNR, OIR, vienen del extranjero. ¿Por qué el Consejo tiene que hacer promoción nacional? En los 12 años que estuve yo adentro del Consejo, nunca me lo expliqué, porque todo lo que vi de la promoción nacional del Consejo, la verdad es que fueron presiones políticas, medios de comunicación masivos que no necesariamente traen más turistas, y que el que vaya más gente a Oaxaca, Michoacán, Aguascalientes, creo que es más labor de Aguascalientes, de Oaxaca y de Michoacán que del propio país. Entonces yo creo que la Agencia de Promoción Turística de México debe enfocarse al mercado internacional y los destinos al mercado nacional, dejarles esa tarea. Entonces pues yo creo que más que hace la IP, es un tema un poquito más de ordenar cómo estamos haciendo las cosas, y yo sí creo que este tema de lo nacional contra lo internacional es importante, y a lo mejor sí tener una campaña de PR apoyando esto de Viajemos por México, y que ha sido tan exitoso para estimular el viaje mexicano, pero ya no esos cooperativos nacionales y hacer que lo único que está haciendo es que el dinero que ya está en México se revuelva con el dinero. Entonces ese sería mi opinión. Gracias, Eduardo. Mauricio. Yo le agregaría más complejidad al tema, y creo que es lo que ocupa el 80% del tiempo de los secretarios en los estados, de los funcionarios en el Consejo y de los secretarios del secretario de Turismo Federal, que se requiere una negociación permanente con quien te puede dar más capacidad para llegar más lejos. Es decir, no hay un porcentaje ideal entre lo público y lo privado. Lo que sí debe haber es un acuerdo entre lo público y lo privado de hacia dónde se debe de caminar y a qué batallas vas a entrarle. Creo que lo que nos ha pasado, no solamente en esta materia, sino en muchas otras, es que queremos entrarle a todo. Turismo de reuniones, cultural, deportivo, LGBT, gastronómico, familiar, de lujo, de compras. ¿Alguno más? Religioso, verde, azul, amarillo, etcétera. Y ni una ciudad, ni un país puede entrarle a todo, creo yo, porque se diluye el esfuerzo. Lo que sí creo es que debe de existir un ente en donde haya cabida para la iniciativa privada. El Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México es un caso en donde está Canaco, están las agencias, están los hoteles y están los restaurantes. Todo el tiempo participa el Consejo de Promoción Turística de México, la AMR, nos hemos acercado con AMPROFEC, etcétera. Es decir, los jugadores, ¿no?, que pueden darnos herramientas para llegar más lejos, están ahí. Ese es un tema. Otro tema que es complicadísimo, y Fernando creo que lo ha estado viviendo ahora con el tema de Airbnb, es que solo se puede promocionar el destino si están los empresarios, como ya lo dije, el gobierno, los que vivimos ahí. Y eso es complicadísimo. ¿Cómo hacemos de una ciudad, o cómo hacemos de un Cancún, o cómo hacemos de un Zacatecas o de un Guanajuato, ¿no?, una ciudad activa en donde quien vive ahí puede promocionar el destino? Es decir, ¿cómo lo involucras en políticas públicas y cómo lo involucras
en las ganancias y también en las pérdidas, de la misma manera como lo involucras en los retos. Si no lo involucras en los retos, no puedes participar, por ejemplo, haciendo un maratón o haciendo un mundial. Es tan grande el reto y el tiro que no es ni público ni privado, ¿eh? Es público y es privado y son los que vivimos y también los que visitan, ¿no? Que se enamoran. Entonces, por eso decía yo que agregaba más complejidad. El fondo mixto empezó con alrededor de 45 millones de pesos, 1998. Hoy tiene más o menos 330. Ahí va, ¿no? Si lo medimos con el 3% del impuesto al hospedaje, pues ahí va. Yo me acuerdo que en el 97 los fines de semana decían que era un desierto la Ciudad de México en materia hotelera. Hoy no lo es. Hoy el cierre fue superior al 70%, ¿no? Anualizado, ¿no? De todos los niveles. Entonces nos vamos a enfrentar ahora a otro reto que es mayor la complejidad, que es quién está pagando el uso y el disfrutar la experiencia única de la metrópoli. ¿Quién lo paga? ¿Quién vive? Ajá. ¿Quién lo paga? ¿El visitante? ¿Con el 3% del hospedaje? ¿En serio? ¿Con eso renovamos el bacheo, el asfaltado, el servicio, la luz, el agua, la seguridad? Puede ser. La semana pasada platicaba yo con la Dirección General de Asuntos Internacionales del Gobierno de la ciudad, con uno de sus actuarios, y le decía yo, ¿por qué no nos sentamos y vemos cuál es la fórmula en la cual yo postulo a la Ciudad de México para eventos de turismo, de reuniones, congresos, convenciones, ferias, exposiciones, etcétera? Y digo, si yo le pongo $100,000, ¿cuántos visitantes tienen que venir? ¿Cuánta derrama económica efectiva tienen que dejar para que sea negocio, pero no nada más para el PCO, para mí, sino para la ciudad? Es decir, ¿cuánto dinero, cómo tiene que entrar y cómo se tiene que distribuir? Y es un problema metropolitano que nos vamos a enfrentar, porque cuando pasa, que nos va a suceder lo que dice Fernando, que ya superamos los 13 millones y luego van a llegar 15 y luego van a ser 17, ¿qué va a pasar? ¿Cómo vamos a tener que mantener las calles del centro histórico? Pues no nos va a alcanzar el dinero. ¿Quién va a pagar ese uso? ¿Quién va a pagar esa experiencia? ¿Cuánto nos va a costar? Y vuelvo a lo que dice Lourdes, es lo público, lo privado, más los visitantes y los que vivimos, y todavía no tenemos la fórmula actuarial para saber por cada peso que nosotros estamos invirtiendo en promoción en cualquiera de los niveles, cuánto tiene que retornar, y de eso, cuánto se tiene que traducir en visitantes, y lo que dejan, cuánto se le deja a la metrópoli para que la metrópoli pueda sobrevivir, ¿no? Gracias, Mauricio. Adelante, Julián. Bueno, muchas gracias. Yo solamente quería reflexionar un poco respecto de, como tú preguntabas, ¿cuál es el porcentaje? Pues yo creo que ya se ha repetido aquí, la tarea del sector público es como que organizar, como ser el gestor de una estrategia común, como decía Eduardo, y aglutinarnos a todos, iniciativa privada, organismos de promoción y gobierno, en cuáles son los lineamientos o directrices sobre los cuales vamos todos a promocionar un destino o una actividad o algún evento. En ese sentido, pues decir un porcentaje es complicado. Yo creo que el capital de la iniciativa privada debe ser mayoritario y el Fondo Semilla sí efectivamente de la función pública. Ahora, con respecto a hacia dónde canalizarlo, y ahí un poquito haciendo algo de polémica con Eduardo, pues el turismo nacional genera el 80% de los visitantes y yo no sé si sea solamente responsabilidad de los destinos el promover al mercado doméstico sus atractivos. Creo que pues todos somos copartícipes efectivamente de la generación de esos flujos, pero siendo el mercado nacional tan importante, no podemos dejar sin apoyo a los destinos. Y no estoy hablando de que los fondos provengan necesariamente de NIR, ¿no? Pero sí que se tiene que apoyar. Y solamente como
para reflexionar, recordar lo que sucedió en 2009 con el tema de la influenza. Ahí sí todos nos acordamos del mercado nacional y todos queríamos que vinieran los turistas nacionales, y como que tenemos esa idea romántica de solamente ver pues a los turistas internacionales. Fernando nos decía muy bien, sí, podemos llegar de 40 a 60 millones, pero ¿cuántos viajes domésticos ya tenemos, ¿no? Estamos hablando de 300 millones, cerca de 300 millones. Entonces, no perder de foco también el mercado doméstico, y sobre todo, pues tener estrategias que puedan irnos apoyando a desarrollar otros destinos. También nos decía desatinadamente Fernando, ¿qué va a pasar con destinos como Cancún u otros destinos que no van a poder duplicar sus capacidades o instalaciones? Bueno, pues tenemos que desarrollar el turismo doméstico y otros destinos domésticos para que podamos tener una cobertura geográfica de alcance nacional, y de esa manera pues poder de alguna manera estar a la altura del reto. Muchas gracias. Muchas gracias, Julián. Bueno, a ver, yo nomás por poner orden y retomar algunas de las cosas sobre lo de Lourdes. Recojo, ella tiene una amplia experiencia en el tema porque lo hizo muchas veces fuera del Consejo de Promoción Turística, logrando multiplicar los recursos que el Consejo también aportaba a esfuerzos en donde tuvimos presencia con American Express, el mundo donde tuvimos exposure con Samsonite, con esta maleta que se llamaba Cancún. En fin, hay una serie de cosas. Entonces, aquí el tema tiene que ver cómo podemos potenciar, cómo podemos lograr que se multipliquen por mucho los esfuerzos que realizan empresas, por ejemplo, en el sector de lunamieleros como anillos de beers y cosas. ¿Cómo podemos sumarlos al club de producto que tuviera que ver con lunamieleros? ¿Cómo todo lo que tuviera que ver en ese tema, pronovias, se sumaran a los destinos, se sumaran a las aerolíneas, se sumaran a las tarjetas de crédito? Cómo los franceses tienen este esquema del club de producto, y que lo que hace, como decía, es alinear estrategias. Entonces, yo recojo esta parte de cómo lograr potenciar que todos estos actores, traerlos a la mesa, a una misma mesa de trabajo, en donde podamos lograr diseñar una estrategia con conocimiento también de ellos, que nos permitan que los tiros tengan una mayor precisión. En términos de lo que decía Eduardo, a mí me parece muy importante esta parte que habla de que no se sabe lo que se hace. Es decir, sí tendría que haber reglas claras, reglas muy claras en términos de poder saber cuántos recursos el Consejo le puede dar a cada uno de los destinos, y que evidentemente fueran proporcionales a el desarrollo que requiere ese destino. Es decir, no es lo mismo darle recursos a Cancún, que es un destino ya muy consolidado, a dárselo a otro lugar que queremos impulsar y que queremos desarrollar, y que evidentemente no tiene recursos. Entonces, esta parte es muy importante. Quiero llevar como siguiente pregunta la parte precisamente de lo nacional e internacional, ese mix de qué es lo que debemos hacer. Eduardo tiene una posición, Julián tiene la otra, bueno, no la otra, pero una posición, digamos, en donde dice lo nacional es fundamental, hay que tenerlo también en cuenta, hay que considerarlo de manera importante. Mauricio dice, bueno, que subraya algo que a mí me parece que es importante, que es el deber ser, ahora sí que la función central del Consejo, es decir, dar millas por los kilómetros. Si el sector privado tiene una propuesta, el Consejo le debe dar millas por sus kilómetros, debe ayudar a potenciar, aportar know-how, aportar una serie de elementos que le permitan al sector privado, a los distintos actores, poder profesionalizar los esfuerzos que están haciendo, que son muy profesionales. Estoy diciendo que no, lo único que estoy diciendo es que se pueden complementar con una serie de esfuerzos de inteligencia que tiene que realizar el Consejo y que debe compartir con todos los actores. Porque estos esfuerzos de inteligencia además tienen que ver con qué están haciendo los actores internacionales. Tenemos que estar constantemente volteando a ver qué se está haciendo en otras partes del mundo. El benchmarking es fundamental para que podamos estar siempre en la frontera del conocimiento, en el estado del arte en que están los distintos temas, y que ya nos invitó Fernando a trabajar sobre ese tema.
¿hacia dónde se debe caminar? Este ejercicio, por eso ponía las cosas de quién conduce, quién va primero, cuál es el mix. Bueno, yo nomás pongo sobre la mesa un ejemplo que es la Canadian Tourism Commission. La Canadian Tourism Commission tiene una regla. Si el sector público, por llamarlo así, el consejo, los gentes que trabajan dentro del consejo, salen con una iniciativa, si esa iniciativa no encuentra un matching fund de por lo menos el 50% de lo que el consejo quiere hacer, esa acción simplemente no se lleva a cabo. Entonces, y a mí me parece que en el tema de conducción, las iniciativas pueden salir de cualquiera de los dos lados. Lo importante es que sean buenas iniciativas, que evidentemente se reconozcan como tal en el momento en que está la iniciativa privada dispuesto a apoyarlas, a fortalecer, o que vengan precisamente de una enorme cantidad de actores que van dándole luz y que le van dando elementos al Consejo que por ser un mecanismo de gobierno y demás, tiene limitaciones en términos. Y otra cosa muy importante, que también quiero ponerla aquí, y especialmente se lo quiero preguntar a Fernando, que es la parte de participación de inteligencia de las oficinas del Consejo en el exterior. Me parece que tenemos ahí gente muy valiosa y que luego lo que hacemos es que a nivel central decidimos, sin tomar en cuenta a nuestros hombres que están en la trinchera, en esos lugares y que nos pueden traer una gran cantidad de información. Entonces, regístrate esa pregunta, por favor, Fer. Y hay algo que quería… Bueno, es que ya Mauricio entró a otra parte, ya digamos, más en el tiempo. Ahorita lo que quisiera es quedarnos en esto y ahorita vamos a entrar a otras de las preguntas que les voy a ir haciendo. Por ejemplo, la pregunta sería, ¿hemos sabido de mecanismos que estimulen esta participación, como lo que me comentaba aquí de American Express o de Samsung, o sea, que son actores no visibles inicialmente, pero que están ahí, que podemos ayudar a detonar? ¿Cuál debe ser el rol del Consejo? Esta es la pregunta que les hago a todos. ¿Debe ser otra vez una subsecretaría de promoción o debe ser una entidad en donde se analice y se tomen este tipo de consideraciones, en donde sea una mesa común para todos los actores de la industria, una mesa de trabajo conjunto? Había el comité de marketing, en donde participaban precisamente los hombres, los directores de mercadotecnia, de las tarjetas de crédito de las aerolíneas, de FEMSA, en fin, los grandes jugadores de marketing en el mundo participaban ahí en el comité de marketing tratando de decidir qué se hacía con la cerveza Corona, qué se hacía en términos de esfuerzos que ellos mismos ya hacen, cómo subirnos en esa ola o cómo ellos se suben en la ola del Consejo. Entonces, dejaré aquí para entrar a esa pregunta, ¿cómo detonar esto? Y a Fernando la pregunta que ya le hacía en términos de la participación de inteligencia de las oficinas del Consejo en el exterior. Lourdes, por favor. Bueno, muchas gracias. En el tiempo que tuve el honor de liderar el Consejo de Promoción Turística de México, identificamos esta carencia, Javier. De hecho, tuvimos en diciembre del 2016, en la reunión de planeación, la mejor voluntad de sentarnos justo en mesas de trabajo y mesas realmente con los destinos y por lo pronto eran las oficinas del exterior, que eran, como tú bien dices, y de alguna forma así se diseñó el Consejo, son los principales punteros hacia el desarrollo de mercados y los mejores interlocutores entre el producto turístico de México y los diferentes mercados. Estaban los líderes de los diferentes destinos turísticos de México, de todos los estados, y estábamos de alguna forma el equipo de mercadotecnia y de promoción del Consejo en una mesa que sí, antes de esas reuniones de planeación yo había entendido, porque así me lo habían platicado, eran más bien un estiro y afloje de quién me da más, ¿no? Era un aumento de qué tamaño va a ser el cheque del Consejo para los diferentes destinos, antes de identificar, uno, ¿qué destinos dentro de los destinos de qué estamos hablando? ¿Qué propiedades, cualidades, atributos? Y sobre todo de cara a las tendencias turísticas mundiales, ¿no? ¿Dónde está el viajero pretendiendo o sus tendencias en cuestión de consumidor? ¿Qué productos tienen esas o cumplen con el perfil de esas tendencias?
qué segmentos, hablando de los diferentes segmentos y nichos e industrias, si cada uno de estos destinos estaban hechos para ese tipo de segmentos y si había que invertir o no. Y ya que se hizo esa mesa de trabajo, porque no lo quiero resumir, la verdad es que estuvimos 3 días o 2 días intensos y no llegamos realmente al 100% del objetivo de hacer el plan perfecto estratégico para cada uno de los destinos, pero sí identificar que ni todos los destinos son para todos los viajeros, ni para todos los mercados, ni todos los recursos son para invertir a todos los nichos de mercado, ni para todos los productos. Y no era un tema de cuánto aportar, sino un tema de hacerlo de una forma consensuada, una forma estratégica y con objetivos muy claros de desde dónde a dónde nos estábamos moviendo, establecer esos objetivos ya sea a 1 año, 2 años, 3 años, pero sí objetivos medibles y de ahí entonces partir a una implementación también vigilada, no solamente por quienes conformamos los que estamos haciendo esa inversión. Ahí en ese momento también nos dimos cuenta que era muy importante la parte de capacitación. Si bien la inversión del Consejo, que es una gran responsabilidad, porque es tener una cartera que te toca manejar y que no es propia, ¿no? Tienes tú que definitivamente tener la responsabilidad de multiplicar la cartera y sobre todo mostrar resultados. Entonces, cuando tú haces una coinversión, yo me acuerdo que lo platicamos en el equipo, hay que hacerlo, ¿qué harías tú si esto fuera tu dinero? ¿Qué harías tú si esto fuera tu cartera? Y en ese sentido, de entrada no entrabas a una inversión y tomar decisiones con alguien que no estaba capacitado para tomar esas decisiones. Entonces, si bien teníamos y tenemos, como tú bien dices, Javier, una gran artillería que el Consejo tiene y que ha desarrollado en punteros en los diferentes mercados, los que lideran la promoción o la toma de decisiones de los diferentes destinos y productos también tienen que capacitarse desde el punto de vista de mercadotecnia, de promoción, en fin, todo lo que siempre, constantemente nos estamos capacitando todos para esa toma de decisiones. Y al mismo tiempo también, desde el punto de vista de sustentabilidad y en esta cultura y esta nueva visión de que no hay ningún futuro que no sea sustentable, qué prácticas la promoción tiene que tener para generar estos flujos turísticos de acuerdo a esa segmentación, de acuerdo a la diversificación de producto y de acuerdo a una visión sustentable. Entonces, no es una tarea simple, es una tarea compleja, pero sin duda es una tarea de diálogo que tiene que estar en una mesa de trabajo con gente 100% consciente de las decisiones que se están tomando. Yo regreso al tema de inversión porque considero que es de alta responsabilidad y que para poder definir en dónde inviertes y qué quieres esperar de eso, sí tienes que tener a un personal calificado y creo que ese es uno de los principales retos de aquí adelante, de trabajar con equipos tanto de destino, de producto y de visión de mercado, que estemos capacitados para ello y que además sepamos que en una mesa de trabajo, una vez identificado eso, ¿quiénes son los jugadores en ese nicho o en ese producto que realmente podamos sumar e invitarlos y que ellos al mismo tiempo también nos comenten? En estas mesas de trabajo, si tú tienes un Google, por ejemplo, ¿no? O un Best Day, por supuesto, que sienta en la mesa de trabajo con nosotros y nos practican y nos comparten como mejores prácticas, qué es lo que les funciona. Y en este diálogo entiendes lo que también funciona a quienes están ahí, también siendo punteros de la venta, de las reservaciones, de la conversión, no solamente de la promoción, sino de la conversión de lo que estás logrando. Hay que escuchar y hay que tomar decisiones en conjunto. Eduardo, por favor. Gracias, Javier. Bueno, primero, tantito, como dicen los candidatos, derecho de réplica. No se trata de minimizar desde luego el mercado nacional, no pretendía hacerlo, sino simplemente decir quién hace qué. Y también un poco en el tema de la discusión de Rafa García hace rato, dijo, bueno, pues que el impuesto al hospedaje se utilice para lo que se tiene que hospedar. Entonces, los destinos tienen sus recursos, el Consejo tiene el suyo, a lo mejor si se hiciera esta división, se liberan muchos recursos que se ocupan para lo internacional en los destinos y pueden atender el mercado. Nada más, no minimizarlo en lo absoluto. Y en el otro tema, Javier, totalmente, yo creo que hay consenso, el Consejo debe ser y ha sido, en algunas épocas, un gran articulador de la estrategia interna y traer a los actores. Yo creo que esa es una gran función del Consejo y creo que lo ha hecho y lo debe hacer de manera más contundente. Fernando. Como decías, Javier, en efecto, yo creo que sí las oficinas en el extranjero, en esa misión original de ser los generadores de inteligencia de mercado, hemos ido decreciendo en esa vocación.
y es fundamental para los destinos. Hoy que tenemos responsabilidades estatales, algunos secretarios, no somos expertos necesariamente en todos los mercados, no lo podemos ser, pero en ese mismo sentido es difícil hoy junto con el Consejo tratar de encontrar esas respuestas y me refiero en los cambios, por ejemplo, de tendencias de mercado. ¿Quiénes son hoy los jugadores? Hace 15 años, las empresas que eran las que dominaban los viajes internacionales, 3/4 partes de ellas desaparecieron. Otras fueron absorbidas, otras quebraron, otras reventaron en sus modelos verticales, etcétera, etcétera. ¿Cómo vamos nosotros a entender esas tendencias? Pero también las tendencias desde el punto de vista de la generación de demanda, sino cómo nosotros los destinos prepararnos para, en la oferta, estar listos para generar esa satisfacción que vienen a buscar los mercados. El mercado occidental lo conocemos perfecto, a los norteamericanos, más o menos a los sudamericanos, algo a los europeos, y además pues tenemos usos y costumbres similares. En el caso de la inteligencia de mercado no es solamente decirme con quién voy a hacer un cooperativo de una aerolínea o con un tour operador, porque eso es muy sencillo. Es muy sencillo decirle a los de casa, a las OTAs por ejemplo, y decirle llévame a Sudamérica contigo porque es en donde ellos conocen perfectamente el comportamiento de esa demanda y me puede decir perfectamente un OTA hoy, espérame, no le metas Ecuador, tu destino no tiene ningún interés en Ecuador, empecemos a trabajar el mercado si quieres antes de ir a hacer una campaña. Eso yo creo que hoy existe ya un consenso muy ordenado entre los estados y los operadores en lo local para poder desarrollar esa inteligencia. Pero sí es cierto que hoy nuestros directores en el extranjero han perdido ese brillo, no están en ese contacto con nosotros hoy, con los estados, para contarnos no solo las oportunidades comerciales, porque otra cosa, y ya se decía aquí en esta mesa, estos directores perdieron ya capacidad de decisión para tomar un proyecto e invertir. Al principio, yo lo recuerdo, y eso a mí me tocó hacerlo contigo, un grupo español, un grupo portugués, un grupo alemán, un grupo francés, que de repente en abril te decía, hay una oportunidad de generar un negocio, la oficina tenía esa capacidad de decidir en invertir $1,5 millones o de euros. ¿Por qué? Porque también se iba a subir una aerolínea, porque también se iba a subir un destino, y se generaban en aquella época, yo no digo que eso pueda ser vigente o no hoy, estos proyectos multicooperativos en donde hacíamos que la gente viniera a nuestro país. Hoy, en ese mismo contexto, yo creo que también nos hace falta, y ya lo decía también Lourdes, el tema de capacitación, cómo crear en los destinos proveeduría, cómo vamos nosotros a recibir a los turistas. Yo sigo insistiendo este tema, porque ahí sí los chinos, ahí sí los japoneses, ahí sí los indios, ahí sí los australianos y los neozelandeses tienen otras costumbres, ven distinto el mercado, y ellos están viviendo en esos mercados. Ellos no solamente tienen que ser esa inteligencia comercial visto desde la generación de demanda, sino la adaptación de nuestra oferta en lo local, en donde nosotros, desde los estados que queremos crecer, por supuesto en una participación extranjera, a todos Lalo nos encantaría hacer Cancún, o a lo mejor no, en términos del mix, porque también, ya lo decía Mauricio y a mí me queda clarísimo en el tema de la rentabilidad social y económica, lo que hay que ver también es cómo se distribuye ese peso que gasta el turista extranjero. No se gasta igual ese peso hacia lo local en Quintana Roo que en el Bajío, que en el norte del país. Cada 100 pesos que gasta un turista, ¿cuántos se van solo a la actividad turística, al hospedaje, a los alimentos y bebidas y a la transportación local? Y luego se desdobla al gasto en las artesanías, al gasto en la participación en actividades locales, al gasto en compras, al gasto de lo que otras industrias, de que siempre hablamos en esa transversalidad del turismo, cuánto sí se queda en esa forma indirecta a otros proveedores. Y entonces sí, le dan el valor importante al turismo y empiezan a generarse los beneficios totales, ¿no? Gracias, Fer. Bueno, a Julián le voy a pedir que nos conteste, nos desarrolle el punto de promoción digital. Promoción digital, ¿hasta qué punto? ¿Cómo aprovechar las plataformas? Adelante, Julián. Gracias. Mira, en cuanto al tema digital o la convergencia de múltiples tecnologías de la información,
Es muy importante empezar a considerar pues todas las nuevas tendencias que están llegando al mercado. Y no olvidarnos, por ejemplo, de temas como Big Data, Analytics, temas como el Cloud Computing, soluciones móviles, social media y otras aplicaciones colaborativas, ¿no? En el Internet de las cosas también tenemos que pensar en la inteligencia artificial, en el machine learning, en el blockchain, en las monedas, en la seguridad de la información, en la realidad virtual, entre otras muchas cosas, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a pensar de una manera mucho más amplia en este espectro y empezar a incorporar todas estas nuevas herramientas a la promoción, sobre todo para aprender qué es lo que nuestros clientes están buscando, dónde lo están buscando, qué clase de servicio es el que prefieren y hacer pues un servicio personalizado, hacer oferta muy puntual para cada nicho o para cada individuo. Y en ese sentido, el estar en constante contacto con el usuario es de altísima relevancia. Nosotros en lo particular pues estamos trabajando justamente en mantener ese contacto, inclusive, aunque parece un poco en contraposición, inclusive en un contacto muy personalizado cara a cara con el cliente para empezar a aprender justamente qué es lo que le gusta y a partir de ahí diseñar ese producto. Nosotros tenemos una red de 200 posiciones o puntos de venta en la República Mexicana, donde estos usuarios están cara a cara con nuestros agentes. Y estos temas que parece que funcionan muy bien en Latinoamérica no son necesariamente los mismos que funcionan en Europa o que funcionan en Asia y en otros destinos. Entonces, debemos de hacer una cobertura mucho más amplia, considerando cada uno de tus mercados y, como decía hace un rato Fernando, pues ver cuáles son los usos y costumbres de cada uno de ellos y aplicar estas tecnologías para el ulterior análisis de sus comportamientos y el diseño de los productos acorde a esto. Eso te podría decir. Muchas gracias, Julián. Le voy a preguntar ahora a Mauricio que nos hable sobre qué hacer para poder traer turistas con mayor capacidad de gasto. Bien, yo creo que voy a retomar un poco no la última pregunta, sino la antepenúltima. ¿Cómo le podemos hacer? Yo creo que tenemos que preguntarle al CPTM hacia dónde va y hacia dónde quiere ir, ¿no? Porque yo estoy hablando a nivel de ciudad, ¿no? Después, preguntarle, por ejemplo, a Aeroméxico. Habían mencionado el tema de China y si estábamos preparados o no. Yo haría una pregunta y una aseveración. Yo ni siquiera contesto China. Hasta hace 4 años, la conectividad entre Canadá y México, Canadá y Ciudad de México, era de escala 0 a 100, 35%. Hace 4 años. Tenemos 4 años que Aeroméxico le entró a Vancouver, que le entró a Calgary, que le entró a Toronto, que JetBlue también se movió de Estados Unidos para acá. Es decir, hace muy poco tiempo que estamos descubriendo a nuestros socios estratégicos del norte. Así lo pongo, ¿eh? Canadá es un tema. Entonces yo le preguntaría, como nosotros le preguntamos a Aeroméxico, ¿hacia dónde vas? ¿Sabes qué? Voy a Canadá. Bueno, el CPTM, ¿a dónde vas? No, pues mira, ya tengo oficinas en Canadá, aquí, acá y acá y acá. Ok, listo. Pues hablar con los directores. Dicho sea de paso, a veces las oficinas del CPTM pues es uno, ¿no? Una persona, y hace todo, contesta el teléfono, te atiende, hace el café, abre la puerta, cierra la puerta, etcétera, ¿no? Pues sí, ni modo, así está la situación. Y luego,
en el seno del Comité Técnico del Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México, pues se le tiene que preguntar al empresario, ¿a dónde vas? ¿No? Porque yo, igual que Guanajuato, pues yo no soy experto en muchas cosas que sí están en el mercado y que sí hay expertos. Entonces ahí con la Canaco y con las agencias y con los hoteles y con los restaurantes, con el CPTM y relaciones exteriores y demás, te tienen que dar una respuesta. Entonces, ¿cómo hemos operado para atraer más personas y que tengan mayor poder adquisitivo y que inviertan más en su viaje y se queden más en la Ciudad de México? Lo que hemos hecho es preguntarle al CPTM, le hemos preguntado a las aerolíneas, le hemos preguntado a nuestros empresarios hacia dónde van. La respuesta fue en algún momento, vamos a Canadá, ok, entonces que el fondo, ¿no?, establezca dentro de su estrategia que tiene internacional un visor en Canadá, ¿no? Hagámoslo, démosle seguimiento a través de, tenemos que ir y hacer una reunión con operadores, tenemos que llevarnos operadores o no, a quiénes nos llevamos, tenemos que ver con Aeroméxico qué onda, ¿no? ¿Cómo estamos vendiendo esa conectividad? Tenemos que hacerle, y esto lo han vivido todos ustedes, para promover Ciudad de México, uno tiene que preguntarle al secretario de Seguridad Pública local cómo vamos, y al de Movilidad cómo vamos, y a todos los demás cómo estamos, y te llevas toda esa información. Ya al final dices, ay, tenemos hoteles y tenemos restaurantes y tenemos este nivel de conectividad. Nosotros les preguntamos a todos estos actores para poder ir, para poder traer, y entonces ahora sí está viniendo un turista canadiense que está más tiempo aquí, no deja de ir a la playa, ¿no?, y está gastando o está invirtiendo en su viaje. Así le hemos hecho. Ok, gracias, Mauricio. Aquí el tema tiene que ver que en realidad la Ciudad de México ha logrado avanzar de manera importante y bueno, haciendo esas preguntas que le hace a los distintos actores, pero hace ratito comentábamos precisamente estoy hablando del deber ser, yo no estoy metido en la operación en absoluto, pero en el deber ser, digo, ¿quién conduce? Decía Julián, ¿no? ¿Quién conduce las iniciativas? Debe ser el consejo, debe ser los actores, deben ser los destinos. Y pareciera ser que el tema, no pareciera, tiene que ser interactivo, la iniciativa tiene que nacer en cualquier parte y tiene que encontrar a los actores cuando los convenzcas de que tu tirada hacia algún destino con distintos otros actores se pueden sumar en ese esfuerzo. A ver, vamos a… Una cosa rápida. Adelante, Fer. Decías cómo gastar más o cómo hacer que gasten más. Y yo te diría que México tiene que ir, y parecía un poco hacia donde lo ha llevado Mauricio también, a la especialización. Hace 15 años hablábamos de cómo subir el gasto del crucerista cuando venía ese crucero de California y llegaba a Los Cabos y lo recibían unos mariachis de color negro, con un traje negro, en Mazatlán otros mariachis pero con traje verde, en Vallarta otros mariachis pero con traje rosa, y todos vendíamos la marioneta de Cantinflas. Ahí, pues lo único que va a pasar es que no le vamos a sacar el dinero al turista. Si empezamos a especializarnos, y hoy la tecnología nos puede permitir encontrar ese nicho de observadores de aves que son capaces de gastar $4,500 para venir a ver estos pájaros, pero también los especializamos a una serie de wedding planners para que puedan hacer las bodas de $500,000. Entonces empieza a cambiar el modelo de negocio y empieza a encontrar México en cada una de las regiones su vocación. México es un país mil mundos, en efecto, como se dijo hace 18 años en el Consejo, o un mundo en sí mismo, que pareciera un poco la misma palabra 18 años después. Seguimos viendo que México es un multidestino. Sí, nada más que el enfoque hoy es hacia adentro de los destinos y en lo local encontrar esa vocación, especializarnos en esa vocación y no volverlos locos, en efecto, querer hacer de todos los turismos. Nosotros lo hicimos en Guanajuato, dijimos somos el destino cultural de México hace 6 años y hoy lo somos. Hoy somos un destino que, enfocados y anclados en una parte medular al turismo cultural, hacemos muchos más turismos, pero qué duda cabe que diciendo en el tema de lujo cultural, soy San Miguel de Allende, el destino más rentable de Latinoamérica, ¿no? A ver, por favor, Lourdes. Algo que realmente es muy importante y a veces no lo hacemos correctamente porque nos gana el tiempo,
pero es la investigación de mercado. Definitivamente hicimos, cuando estábamos en el Consejo en 2016, lo primero que nos dictó, justo para ver cómo atraíamos un turista de mayor nivel, es dónde están. Hicimos estudios primero en Estados Unidos y identificamos 18.8 millones de viajeros a Estados Unidos que querían venir a México y que tenían el nivel socioeconómico que queríamos atraer para aumentar realmente el promedio del gasto del turista estadounidense. Lo mismo, ya que nos funcionó, hicimos lo mismo para el mercado de Canadá, lo mismo para los principales mercados de Europa. Y ya una vez identificados, entonces ya las acciones de promoción iban dirigidas no solamente hacia esa segmentación desde el punto de vista socioeconómica, sino cuáles eran los atractivos que estos turistas querían tener sobre lo que tenía México que ofrecer. Entonces, es algo mucho más dirigido. Pero sí, definitivamente la investigación de mercado se tiene que dar y las alianzas estratégicas que te lleven a eso, ¿no? Y con Virtuoso, por ejemplo, hicimos una gran alianza a nivel mundial, con Thomas Cook también. Entonces, es identificar, es tener los recursos, es ver a dónde quieres llegar, pero además con quién lo quieres hacer. Y eso realmente también te da. Yo quise complementar un poco lo que dijo. No, muy bien, Lourdes. Ahora le voy a pedir a Eduardo que nos complemente en esta misma línea de traer gentes con mayor capacidad de gasto. Él es, como todos ustedes saben, un experto en el tema de grupos y convenciones. Es realmente, digamos, el pilar de los esfuerzos de México en términos de grupos y convenciones, y es un tema en donde tenemos todo por hacer. Entonces le pido a Eduardo, por favor, haga uso de la palabra. Muchas gracias, Javier. Bueno, mira, yo lo que te diría es, en el mismo tono que comentaba Fer, acerca de que dejen más dinero, que ese dólar rinda más, me parece que si todos los destinos privilegian la atención al turismo de reuniones en sus diferentes vertientes, se puede lograr eso muy bien, porque además de los prestadores turísticos que mencionaste y las tiendas y de todo, están los prestadores de la industria de reuniones, empresas de audiovisuales, empresas de traducción. Entonces hay una derrama todavía más transversal si se atiende eso. Y además, si atiendes el mercado de reuniones, no solo traes turistas, traes conocimiento, traes educación a las comunidades, traes desarrollo social. Todas las empresas y todas las asociaciones que vienen tienen un programa de responsabilidad social que ligan con las comunidades receptoras. Ahora, a mí me han preguntado, ¿y entonces todos los destinos de México tienen vocación para el turismo de reuniones? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque además es muy variado el turismo de reuniones. Nada más el tema es cómo. Y entonces yo creo que el cómo es, uno, especializar al organismo que atiende este tema. No es lo mismo que atraer turismo. Eso es algo que hay que entender. Luego involucrar mucho a la comunidad local, pero no nada más al hotelero, etcétera, al centro de convenciones y demás, sino al doctor local que va a ir a levantar la mano para traer un congreso, al empresario local, por ejemplo, destinos como Aguascalientes, como León, como Querétaro, creo que deben de hacer uso de sus clústeres industriales para que vengan los eventos del ramo automotriz, del ramo aeroespacial, de los diferentes industrias que cada destino. Entonces, involucrar a su comunidad local, especializar la promoción y sobre todo también cambiar la narrativa. Dejar de hablar de cuartos, metros y asientos de avión y empezar a hablar de inversiones, de talento, de cuestión académica. Ese es otro sector que hay que meter a este tema. En qué soy bueno en este destino, y así sí puedes llevarle turismo de negocios a todos los destinos de México, si haces ese ejercicio de abajo hacia arriba y involucrando a las comunidades locales. Bueno, viene la parte más importante, que es la parte de escuchar sus preguntas. Nomás yo dejaría, hay dos temas que quiero que se registren nuestros panelistas, y para que en algún momento pudiéramos a lo mejor escribir algo y después publicarlo, pero ya no quiero tomar más tiempo de ustedes. Uno de ellos tiene que ver con la parte de los indicadores de gestión. Tenemos que tener métricas muy precisas para poder saber cuál es el rendimiento de las inversiones, y todos las tienen que conocer, de tal suerte que se convierte en un círculo virtuoso, es decir, se logran ejercicios muy exitosos y eso se convierte en un imán para atraer a otros actores a participar, y cada vez ese círculo virtuoso se vaya haciendo más grande. Esa sería una. Y la otra es, China hoy por hoy es el mercado emisor de turistas más importantes del mundo. Lo es y lo va a hacer por mucho.
Sí, hay un estudio de Price Waterhouse and Cooper en donde habla que para el año 2030 China ya es la potencia más grande del mundo. Para el año 2050, solo para darles un dato, Estados Unidos traerá 34 trillones de Producto Interno Bruto, China va a traer 50 trillones de Producto Interno Bruto. O sea, de ese tamaño va a ser el crecimiento y cómo se va a despegar de Estados Unidos. Entonces, evidentemente tenemos que hacer algo con China, y aquí ya se comentó algo, simplemente lo dejamos ahí. Escucho las preguntas, por favor, el que quiera hacer uso de la palabra, levante la mano. Muy buenos días, Antonio Montesinos, felicidades por el excelente panel que nos han brindado. Yo creo que el tema que está tratando es muy interesante. ¿Qué va a pasar con los nuevos gobiernos? Pero lo más importante es qué está sucediendo o qué se va a dejar de hacer con lo que se estaba haciendo bien. Se habla mucho de sostenibilidad y sin embargo se ha tocado muy poco los puntos prioritarios de la sostenibilidad. El segundo es el hambre cero, que tiene que ver mucho con la seguridad y la soberanía alimentaria, que eso aterrizado en el turismo es el turismo gastronómico o el gastroturismo. Sin embargo, desde el día de ayer y el día de hoy no se ha tocado nada, se sigue viendo la gastronomía como solo el comer y beber, cuando realmente tenemos que interpretarla como patrimonio material e inmaterial de la humanidad. Entonces, creo que seguimos teniendo una miopía muy fuerte de mercado por la falta precisamente de indicadores cualitativos. Se enfocan mucho a la parte cuantitativa, a la parte del gasto, a la parte del ingreso, pero hay muy pocas investigaciones acerca de cómo reducir la pobreza, el hambre, cómo las rutas, por ejemplo, gastronómicas y turísticas pueden coadyuvar de manera prioritaria al desarrollo sostenible de los destinos. Y más allá, creo que seguimos siendo obsoletos porque seguimos hablando de sostenibilidad cuando el mundo está hablando de destinos inteligentes, donde la sostenibilidad se convierte en un commodity. No podemos tener un destino sostenible si está basado en el gobierno, pero tampoco puede haber destinos turísticos inteligentes sin el gobierno. Y es ahí donde viene la gobernanza, pero no se puede tener buena gobernanza si no se tiene la información adecuada para la toma de decisiones. Yo represento a la Confederación Panamericana de Escuelas de Hotelería, Gastronomía y Turismo, la CONPET, que tenemos presencia en más de 20 países, más de 120 instituciones, 20 países, más de 120 instituciones, y que estamos trabajando muy de la mano con la Organización Mundial del Turismo, en la red de gastronomía, que creo que nos han enterado que hoy es el segundo motivo de desplazamiento turístico en América Latina y el tercero en el mundo. Estudio realizado por la Organización Mundial del Turismo. ¿De qué va a pasar con la política de ven a comer? ¿Qué está sucediendo con todo lo que se había avanzado? Nadie está hablando de eso. Yo hace rato lo decía. Ojalá y los candidatos presidenciables permitieran hablar a sus posibles candidatos de turismo para que realmente pudieran entregarnos un proyecto no solo cualitativo, sino también cuantitativo. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. Reconocemos que esos temas no han estado en el foro, no se ha tocado puntualmente, como muchos otros. En realidad es un problema de tiempos también. Digo, sin duda el hecho de que México es el quinto lugar a nivel mundial en términos de un país megadiverso. En fin, hay tantos otros temas. Aquí yo traía cualquier batería de preguntas, términos de seguridad, en fin, muchas otras cosas, el tema de visas. Hay muchos otros temas que le digo, bueno, pues el tiempo desgraciadamente no es nuestro mejor aliado. ¿Alguna otra, más bien, habría alguna pregunta? Esta fue más bien una consideración que recogemos. Por favor. Acá, bueno. Una y dos. Buenos días, soy Sergio González. Es nada más una reflexión. Yo sé que el panel es de promoción, pero no podemos hablar de inversión en promoción si no se desarrolla paralelamente el producto. Ahí coincido mucho con lo que dijo Lourdes y algunas cosas que comentó Fer. Y nada más quiero ponerles este ejemplo. Este recinto es precioso, es uno de los museos más bonitos de América, pero es una pena si ustedes salen a la calle ahorita y ven los puestos que están enfrente con esos tolditos azules que están ahí, ¿no? Y eso me choca mucho cuando hablamos de inversión, ¿no? Porque estamos hablando de nichos de mercado y de traer un turista de más alto poder adquisitivo que gaste más, pero nuestros gobiernos tienen que trabajar mucho, cuando menos en los recintos como este, ¿no? Que son de alta incidencia turística, y esos puestitos que están ahí
que el producto que venden ni siquiera es un producto para turistas, ¿no? Si ustedes salen ahorita y lo ven, dense una vuelta y verán el contraste tan grande que hay con toda la infraestructura que es preciosa en este lugar, los jardines, el acceso, etcétera, y esos puestos que están horribles, ¿no? Y eso es solamente un pequeño ejemplo que se repite en todo el país, en los sitios de incidencia turística, y yo creo que eso tenemos que analizarlo muy bien cuando estamos hablando de las inversiones y de los nichos de mercado, porque lo dijo perfecto en su introducción Fernando, hoy el mundo es digital y el marketing lo están haciendo los turistas en las redes sociales. Ellos son los que le están diciendo a otro turista a dónde ir y a dónde no ir, y lo decías muy bien, Fer, con la estadística de más del 60% ya confiesa haber leído una red social para tomar la decisión, ¿no? Entonces quizá nosotros deberíamos trabajar más en lo local, en el desarrollo del producto y la puesta en valor de nuestras ciudades, que en la promoción. No digo que no se invierta, pero es que la promoción ya la hacen muy bien los empresarios. No digo que el CPTM no invierta, claro, para eso está, pero tenemos que seguir canalizando muchos más recursos al asunto de poner en valor nuestras ciudades. El ejemplo pues lo tienen con estos puestecitos azules. Gracias, felicidades a todo el panel. Al revés, muchas gracias a ti. Y tienes toda la razón, nomás recupero la parte con lo que iniciaste. Es decir, está la parte de desarrollo de producto, que ese es otro tema que en esta mesa no tratamos. Te digo, no pudimos ni tratar los temas de promoción, ahora irnos a meter a desarrollo de producto hubiera estado más difícil. ¿Alguna otra? Acá, perdón, sí. Gracias. Miguel Ángel Ariano, buenos días y felicidades por el excelente panel. Desde ayer se está hablando mucho de que logramos pasar del 15 lugar al 6º en recepción de visitantes internacionales, lo cual es muy bueno para todos nosotros que participamos en la industria. Pero se ha omitido el ranking de cuánto estamos en el gasto promedio del turista en México, que equivaldría a que si en un hotel en mis juntas de estrategia únicamente hablo de cuántos cuartos noches vendí, pero jamás menciono la tarifa, jamás menciono RevPAR, GovPAR, TrefPAR u otro tipo de indicadores. No deberíamos de reorientar parte de nuestra conversación precisamente, a lo mejor, ¿para qué queremos llegar al 5º lugar? ¿Para tener más cuartos vendidos? ¿Por qué mejor no nos ubicamos? A lo mejor el 6º lugar está bien, pero sacar más jugo de cada visitante que viene, sacar una experiencia que sea más rica y que esté dejando más dinero para el país. Quizás el número no sea necesariamente el único indicador válido. Es esto. Clarísimo y totalmente de acuerdo. Es decir, la estrategia tiene que estar necesariamente en términos de mayor derrama que se traduzca precisamente en mejor desarrollo para todos los mexicanos y mexicanas. O sea, ese es el tema, ahí tenemos que concentrarnos, ese es el esfuerzo. Y sí lo tratamos, comentamos cómo traer a turistas de mayor capacidad de gasto, ¿no? Sí hubo aquí por parte de los panelistas algunas propuestas en eso. Realmente ahora que el viajero ni siquiera viaja a un destino, ¿no? Generalmente el destino ya tiene una marca, viajas al aeropuerto de ese destino quienes se internan vía aérea, pero lo que estamos buscando y lo que buscan todos los viajeros son experiencias. Y en esas experiencias es donde podemos hacer esa gran diferencia, vender más experiencias. Realmente lo hacen los cruceros, lo hacen muy bien cuando viajan, lo está haciendo, perdón que lo diga, pero lo hace muy bien Airbnb, y es algo, y perdón, lo tengo que traer a flote porque además como que decimos Airbnb y nos da un poco susto, pero hay inclusive estudios que han demostrado que los que viajan y se hospedan en Airbnb, si bien se tiene que regularizar y si bien se tienen que hacer muchas cosas, gastan a veces más que los que viajan a través de un paquete de all inclusive. Entonces, es también eso, es también por poder conformar experiencias hechas a la medida a lo que el viajero está buscando y que entonces multiplique su derrama económica y de atraer, más bien incrementar este gasto promedio por turista. Muchas gracias. A ver, respecto a tu pregunta, si y volviendo al primer tema de discusión, si en la mesa está la iniciativa privada, pues uno le pregunta a la iniciativa privada cómo vamos. Y no me dejarán mentir, creo que no se van a mentir a ellos mismos. Están invirtiendo, es un negocio, ¿no? Y ellos te determinan en gran medida, estoy hablando de un fondo mixto, estoy hablando de la Ciudad de México, hacia dónde debe de ir la promoción en función costo-beneficio, con todos los elementos, la sostenibilidad, lo verde, la gastronomía,
los valores inmateriales, intangibles, la experiencia única, es decir, todo eso está en ese mismo paquete. Pero la voz de los empresarios, pues a ellos les tenemos que creer. Si el empresario en la mesa se miente a sí mismo, bueno, eso sí ya no podemos nosotros considerarlo, pero hasta donde yo entiendo y la experiencia que hemos tenido, pues quien de repente le toca estar al frente de Canaco o de Canirac o de AMR o de la Asociación de Cadenas de Restaurantes, te dice, vamos bien o no vamos bien, ¿eh? Necesitamos 150 trámites o por fin ya llegamos a 20 nada más, te lo dicen directamente, es un negocio, ¿no? Yo creo que definitivamente lo que dices, Mauricio, es correcto. Y también creo que es un tema de infraestructura y de oferta y de demanda, ¿no? Al final, si llegamos a un escenario en el cual tengamos pues una sobredemanda, pues tendríamos que compensar con tarifa, ¿no? Pero si sigue habiendo demanda y se sigue creando infraestructura, pues ahí tienes que pues desarrollar tu producto, desarrollar las experiencias y ponerte a competir en igualdad de circunstancias, ¿no? También tienes que ver qué es lo que está pasando en el entorno de tu ciudad, en el entorno de tu país e incluso de tus nichos de competencia. No sé, por ejemplo, hablando de Cancún, pues qué está pasando en el Caribe. Todos quisiéramos cobrar más caro, pero si existe otro destino que está cobrando por ley de oferta y demanda con similar calidad, pues también tenemos que considerar eso, ¿no? Gracias, y entiendo muy bien eso. Quizás mi pregunta más concreta es, sabemos que el siguiente paso en el ranking de visitantes internacionales es quitar a Italia y poner nosotros en el quinto. Eso quedó muy claro. Pero ¿cuál es nuestra siguiente meta en el gasto promedio? Esa no quedó claro. Y es a lo que me refiero, deberíamos de trabajar en definir una meta. Si hoy estamos en el 23, ok, en 2 años queremos estar en el 18 y las acciones que vamos a tomar son A, B y C, la iniciativa privada y las instituciones. Totalmente de acuerdo, lo aplaudo. A ver, Marisa. Gracias, bueno, soy Marisa Esteta y no me pude quedar con las ganas. Hablamos de un mix, pero hablamos de un mix de participación, de la iniciativa privada, y de los gobiernos y demás en el tema de la promoción. Yo tengo un punto de vista y además sé que varía de acuerdo a si es un segmento de mercado específico, pero me gustaría que me dijeran, alguno de ustedes, cuál es el mix que ustedes consideran que es el ideal, pero en materia de medios. Porque hablamos de que el mundo digital y hay gente que está malentendiendo y está destinando 90% de sus recursos a las estrategias digitales y está dejando de alguna manera los medios tradicionales que en conjunto hacen el mix que permite que se pueda dar las ventas, ya sea en línea mayormente o a través de otros medios tradicionales. ¿Cuál sería su recomendación? Si tuvieran 2 pesos, ¿en qué se lo gastaría? Lourdes, sí, ya levantó la mano. Ya ni en un boleto del metro. Bueno, la verdad es que a mí me enseñaron que, este es un término chileno, pero que hay que arar con los güeyes que hay. Hay que tener con los recursos que uno tenga y siempre hay recursos. Pero bueno, en el sentido de los medios, simplemente porque creo que hoy estamos viviendo un mundo fascinante, lo dijo Fer hace ratito, hoy en día tenemos en el mercado 5 generaciones. Tenemos a los veteranos, tenemos a los baby boomers, me incluyo, tenemos a los de generación X, me siento millennial, pero sorry. Tenemos a los millennials, que además los millennials permean, influyen a generaciones hacia arriba como a generaciones hacia abajo. Y tenemos la generación Z que hoy, después de las estadísticas que dijiste, son quienes nos van a comprar en los siguientes 20 años. Entonces, bajo esa fórmula de a quiénes lo estamos dirigiendo y luego además tenemos la ultra segmentación de qué es lo que les hace sentido y qué es lo que les está llevando a viajar y por qué, tenemos que ser 1000 veces más asertivos en utilizar todos los medios que lleguen a esos mercados, a esas generaciones, a lo que los mueve y qué es lo que nuestro producto además genera, ¿no? Entonces, definitivamente, Marisa, y tú lo sabes mejor que nadie, la mejor mezcla es la que se hace estratégicamente para cada uno de los productos y para objetivos específicos alcanzar. No todo es digital, independientemente, como bien lo decía Julián, la tecnología es increíble, tan increíble que hoy podemos, hasta con una prueba de sangre o de saliva, puedes saber de dónde vienes y a dónde podría ser mejor que viajes.
Entonces la tecnología hoy en día está tan increíble y fascinante, pero hay que saberlo usar. Y hay que capacitarnos y hay que tomar diferentes perspectivas, puntos de vista y sumar y hacer mezclas con la inversión que tengas que sea lo más próxima a lo que quieres lograr y sobre todo medir. Y además hoy la tecnología te permite medir en una forma más rápida que como antes. Si antes la regabas, como decíamos con David Ogilvy, que sabía que la mitad de su publicidad no servía, pero no sabía cuál mitad, y entonces lo hacía todo, ahora podemos saber qué funciona y qué no, y entonces ser más asertivos. Yo te diría además que con 2 pesos, pues, te invito un agua. No, mira, fíjate, lo íbamos a presentar en la presentación, pero, por ejemplo, este es un metro, no sé si se alcanza a ver. Es una foto del metro, del metro en París. Y todo está brandeado con Airbnb. No hay negocio más virtual que Airbnb, ¿no? Y aquí está los pasillos. Y lo que tienen es una simulación de cómo se ve en tu teléfono el like y las fotos de Instagram dentro de Airbnb. Claro que hoy necesitas hacer una mezcla on y offline. Eso no va a cambiar. Y no va a cambiar por lo menos en los próximos 3, 4, 5 años. Después no lo sé. Pero hoy la realidad es que sí tenemos que hacer esta mezcla, porque si no, el mundo no va a dejar de ser real. No vamos a dejar de tener este contacto en términos reales, aunque cada vez más vamos agachados que viendo espectaculares, porque estamos todo el tiempo así, ¿no? Pero la realidad es que sí, necesitas hacer una mezcla, incluso como te digo, el negocio más virtual en el mundo turístico, hoy Airbnb, está fuera en las calles. Ustedes están, como lo decía Julián, con 200 puntos de venta en los centros comerciales, a pesar de tener incluso ya en esta época moderna un origen en línea, la gran venta en línea, no dejan de tocar el face to face. Y luego también, hablaba yo hace rato de los usos y las costumbres. El latino, yo sí creo que en la próxima década va a seguir queriendo echarle la culpa a alguien de frente, va a seguir queriendo tener a alguien y decirle, oye, no estaba mi reservación, ¿no? No, le dije a Julián, No, es que antier no estaba en mi hotel. Pero, no pero ese lo es el reservaste tema, ¿no? conmigo, no me digas. A ver, allá, por favor. Sí. Hola, si les buenas. parece bien, vamos a 3 preguntas más y con eso concluiríamos esta reunión. Adelante. Hola, por favor. Charita Arenas, del estado de Hidalgo, Izquiahuala en específico. ¿Alguno de ustedes me podría hablar si realmente ha habido una discriminación a nivel municipal? Hablamos del gran turismo, yo sé que es un foro nacional y todo. Yo soy directora de turismo en el municipio de Mixquiahuala, de Juárez, en el estado de Hidalgo. A mí me interesa, estudié turismo y me interesa mucho el poder llevar a mi municipio esto, pero siento que hay una discriminación hacia los niveles municipales. Ayer hablaba el licenciado Mit de los fondos, del recurso que hay para todos los temas estatales, municipales y todo, pero realmente eso no existe. O sea, todo está aquí en el panel, todo está muy bonito, todo está muy acorde a lo que estamos haciendo, pero allá donde estamos trabajando también con la gente, donde tenemos un grupo de gastronomía, artesanía local, donde con el recurso de quien sea, hacemos realmente algo por la promoción, la difusión de mi municipio. Déjenme contarles que contamos en Mixquiahuala con la galería Cielo Abierto más grande de México, 160 murales plasmados en una localidad, en las fachadas de las casas, donde se han realizado 3 encuentros internacionales de muralismo y se ha logrado esto. Esto ya nos ha puesto el foco de TV Azteca, del Universal, de esto, pero luchamos por esa discriminación. Yo solicité ante la Secretaría de Turismo de mi estado un MIT, un módulo de información turística, que estaba en el Real del Monte, me lo están dando en pésimas condiciones. Entonces ahí es donde yo les pregunto, ¿existe esa discriminación? Porque hablamos de poder trabajar municipio, estado y todas estas instituciones que existen, pero realmente no hay ese verdadero apoyo. Ustedes
¿Han trabajado con algún municipio así de la mano? ¿Cuál ha sido su experiencia en este tema? Tenemos la fortuna de contar aquí entre los panelistas con el presidente de los secretarios de turismo de la República, mi querido Fer, el presidente de... Eso. Fíjate que, repíteme tu nombre otra vez. Es que no lo alcancé a notar, Charit. Mira, yo no me atrevería a decirle discriminación. Y fíjate, justo al entrar, veníamos platicando con el señor periodista Carlos Velázquez y un servidor acerca justo de esta inmediatez del turismo en los municipios. Y tiene mucho que ver, desafortunadamente, más allá del desarrollo turístico, con el tema del corto periodo que tienen los municipios para desarrollar proyectos de mediano y largo plazo. Este va a ser una elección muy importante la del 18 porque muchos alcaldes se van a poder reelegir y a lo mejor no lo pensaron desde el principio en el 15 al 18 para proyectos de largo plazo. Pero te apuesto que a partir de esta elección, los que piensen 18-24 van a empezar a ver los esquemas de desarrollo diferente. Yo trabajo con los municipios y no solo con municipios, con comunidades, que son todavía un organismo más pequeño y más hacia lo local dentro de un propio municipio. Cada estado es un mundo en ese sentido y su política pública. Cada estado tiene un fondo mixto, como nos lo platica Mauricio, en donde el municipio primero tiene que generar un primer proyecto que es su plan municipal de turismo. Y habría que ver en dónde está alojado ese plan municipal de turismo y la ejecución de sus acciones. Y en esa ejecución de sus acciones, el compromiso con los empresarios locales. La verdad es que ningún gobierno es capaz de hacer las cosas solo. Ninguno, ni en lo municipal, ni en lo estatal, ni en lo federal. Lo hemos estado platicando aquí, la inversión la tiene que hacer el empresario. En los municipios, ¿cómo funciona, por ejemplo, la señalética? La mitad la pone el empresario y la mitad la pone el municipio o el estado, el que pueda. ¿Cómo funcionan los módulos de información turística? Muchas veces la pone la asociación de hoteles, porque no siempre al municipio le alcanza con los presupuestos que tienen. Ayer nos decían, ¿qué presupuesto tiene Acapulco? 300 millones de pesos nos decían, ¿no? Algo así. Pues imagínate los municipios que no tienen esa vocación económica tan grande, pues han de tener 150,000 o 300,000 pesos. Nosotros tenemos en Guanajuato 8 consejos de turismo o OCBs y tenemos un municipio que es San José Iturbide que su presupuesto es 1,800,000 pesos. Cuando León tiene 30 veces eso, ¿no? Pero también trabajan en ese contexto de cómo empatarle con su estado un recurso, pero ya no solo en la promoción, para el desarrollo de un festival gastronómico local, para poder potenciar un balneario, para poder potenciar una ruta conventual o histórica en lo local y que no se necesita tanto dinero. También es cierto que requieres de un compromiso de tu alcalde. Tu alcalde, si no está en la jugada turística, tú vas a tratar de gritarle al Estado y va a ser muy difícil. No sé cómo están conformados en la alineación de su plan municipal de turismo al programa estatal de turismo y si ahí coinciden van a encontrar muchos apoyos en lo vertical, en el tema de formación, de capacitación, desarrollo de producto, etcétera. Entonces, no lo llames discriminación, yo creo que más bien hay que entender la condición local y encontrar, no necesariamente es esa promoción mundial, piensa en lo radial. Hay un municipio que tiene vocación local para su turismo, regional en el estado, luego los estados alrededor y luego en lo nacional y lo internacional. Es un proceso, ¿no? Sí, yo creo que el tema de checarlo con ¿quién es el secretario de turismo? ¿Con Lalo ya lo platicaste? Yo creo que es muy importante que Lalo lo lleve y lo tenga a la mesa, pero aquí Mauricio quería comentar algo. Mira, y cada uno de los espacios van haciendo su propia historia. El Fondo Mixto tiene dentro de sus obligaciones, digamos, la gestión de marca CDMX. Es CDMX, no es Benito Juárez, no es Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Azcapotzalco, Iztapalapa, no lo es. El tema delegacional y ahora después de este proceso o a partir de este proceso electoral serán una especie también de municipios como el resto del país, tendrá su propia dinámica.
pero lo que hacemos desde la Ciudad de México, desde la parte de gobierno y desde la parte del fondo es la gestión de marca destino. Y hasta ahí llegamos, no hay nada más, ¿no? Probablemente lo que se tenga que hacer en tu municipio tenga que ver con lo que dijo Eduardo y dijo Fernando, que es, si ya hay un producto, se puede crear una ruta y entonces tienes un nicho específico de mercado que tiene que ver con las personas que les encanta y les fascina el muralismo y las artes plásticas, y ahí, esa es tu competencia, eso te hace único, eso es con lo que tienes que pelear. Eso significa que puedas organizar una vez al año un evento que te tendrá que apoyar el Estado, el sector federal o el CPTM, y que sea el Congreso Internacional de Muralismo o de Artes Plásticas, que seguramente existe. Pues es ese, no hay otro. Y listo. Es cuestión de cada una de las entidades, digamos, cada una de las instituciones tiene sus competencias. El municipio tiene una, el gobierno del estado tiene otra, el consejo tiene otra, y así te vas. Entonces es una suma de esfuerzos, porque quien crea la ruta y quien arma el producto vuelve a ser la iniciativa privada. Volvemos a la primera pregunta, ¿no? Es cómo juegan lo público, lo privado y los ciudadanos en esta creación de una experiencia turística. Muy bien. 2 preguntas adicionales, allá hay una y acá sería la última. Allá. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy María Alejandra Alfaro. Tengo una duda, no sé a partir de qué parámetros se están basando para decir que nuestro país está en el 6º lugar. Tal vez esté como el 6º lugar de preferencia en que mucho turismo receptivo quiera venir a visitarnos, pero yo les pregunto si efectivamente eso es real, porque cuando llegan, por ejemplo, turistas, todos llegan al aeropuerto internacional, ya sea la Terminal 1 o la Terminal 2. Anteriormente había 15, 20 autobuses en las estaciones para recibir a los turistas e iniciar un circuito a partir de la Ciudad de México, y la gran mayoría partía hacia Puebla, Oaxaca, Chiapas, Yucatán y cerrando en Cancún. Mi pregunta es esta: a nosotros nos han perjudicado mucho el tema de seguridad. La gente no tiene miedo, tiene pánico viajar por las carreteras de México. Aquí en la Ciudad de México, si queremos impulsar el turismo receptivo, si estamos descendiendo turistas en el centro histórico, por poner un ejemplo, llegan los candados, llegan las personas a tomar infracción, a pedir si traen extinguidor, botiquín de primeros auxilios, y hacen que bajen, pero a una velocidad increíble, los pasajeros. Eso no es grato para ningún turista, ni nacional ni internacional. Que si van, por ejemplo, al Palacio de Bellas Artes, sucede lo mismo. Aquí inclusive en el Museo de Antropología e Historia es verdaderamente caótico darles las facilidades a los turistas para que hagan sus circuitos. Yo creo que tenemos que cuidar mucho el tema de seguridad, es nuestra reputación, se mueve mucho dinero en el turismo, pero también tenemos que ser muy cuidadosos. A muchos internacionales, llámense europeos, canadienses, americanos, centro y suramericanos, no quieren venir porque tienen temor. De verdad, tenemos una mala imagen en el extranjero. Eso es lo que debemos de impulsar, cuidar nuestra imagen, proteger. Cuando vienen turistas, por ejemplo, del puerto de Acapulco, que ya tienen un traslado de salida y de repente bloquean la carretera, ¿saben lo que pasamos los que traemos a cargo esos turistas? Y los turistas en sí que pueden perder sus vuelos. Ese tema debemos de cuidarlo mucho, el de seguridad, es nuestra imagen, es nuestra reputación, y no solo para los mexicanos, también para los internacionales. Ese es un tema que a mí me inquieta, y sí me gustaría saber de dónde partimos para conocer esa medición que nos coloca en el 6º lugar, porque con todas las maravillas que tiene nuestro país deberíamos de ser la primera potencia. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Perdón, en cuanto a quién es quien, digamos, el que da el ranking mundial es la Organización Mundial de Turismo, es quien
da a conocer esta información. Y todo lo que ha dicho pues, es algo muy importante. Ya el secretario de la Madrid hablaba precisamente de la importancia de ese tema y de los casos ya específicos, que creo que es lo más valioso de lo que ya se está haciendo, lo que hizo con el gobernador Carlos Joaquín en Quintana Roo, lo que se está haciendo en La Paz. En fin, se está trabajando en ese sentido, pero desde luego que hay cualquier cantidad de cosas, muchísimo por hacer. Por favor, una pregunta y cerraríamos con Carlos Velázquez, que nos haría la última pregunta. Gracias. Mi nombre es Omar Hernández, trabajo para una agencia de marketing que se llama Alquimia. Mi pregunta es un poco, bueno, ya un poco lo han respondido, sin embargo, yo como generador de producto, de pronto me encuentro con una problemática, ¿no? Ustedes hablan de que hay que atraer turismo de lujo, hay que tener nuevas experiencias, sin embargo, uno se acerca a estas dependencias que a lo mejor están buscando este nicho, sin embargo, de pronto le haces la presentación, por un principio dicen está interesante, sin embargo ahí se detiene, se queda, no pasa. Entonces nosotros tenemos que seguir generando, y hablo porque hoy nosotros representamos a una empresa que se llama Palacio de Hierro, donde lo que estamos generando es un nuevo destino turístico para la Ciudad de México. Entonces nos acercamos con el Fondo Mixto, con el Consejo de Promoción Turística, con diferentes actores que a lo mejor pueden invertir para que esto pueda crecer y sea un producto nuevo para la Ciudad de México, sin embargo, se atasca ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Acercándonos, por ejemplo, a Uber. Entonces, creamos la experiencia a Uber, que a Uber le interesa. O nos acercamos a Airbnb, que es otra de las empresas que les interesa. Sin embargo, estas dependencias de gobierno siguen sin, a lo mejor, ver ese interés. ¿Cómo hacemos para que realmente nos podamos unir y que todos podamos armar un producto que sea muy interesante y que todo el mundo está hablando, que hoy es diferente? Y si hoy hablamos de un Harrods que conocemos en Londres, ¿por qué no hablar de un Palacio de Hierro que podemos conocer en México, ¿no? Muy bien, yo te sugeriría que terminando la reunión platicaras aquí con Mauricio para ver precisamente cómo se pueden ya acercar. Adelante, Carlos Velázquez, con esto cerramos. Bueno, creo que uno de los grandes retos es el tema de aumentar el gasto promedio, y escucho aquí a los especialistas decir, por ejemplo, que hay que trabajar en la búsqueda de nichos de mercado, o hay que investigar los mercados emisores para llegar a esos viajeros de alto gasto. Pero si revisamos los países donde hay gasto pues muy grande, pues pienso por ejemplo en Tailandia, en donde hay turismo médico y en donde hay estancias muy grandes. Pienso en Estados Unidos, donde hay un tema de compras muy importante, son los número uno en el turismo de compras en el mundo. Y creo que algo que no se está haciendo es que trabajen conjuntamente quienes desarrollan producto y quienes lo promueven. Este tema del desarrollo de producto lo he escuchado muchas veces, hay que tener más atractivos, nuevos atractivos, renovar los atractivos. ¿Cómo se podría dar a nivel de ustedes, los expertos en promoción y otras áreas, que son los expertos en desarrollo de producto y en los empresarios, cómo se pudiera lograr un trabajo más eficaz para realmente crear una política que llevara a un mayor gasto de los viajeros internacionales en México? Aprovecho para responder las dos. Cuando el Palacio de Hierro hizo el Palacio de los Palacios, que lo renovó, y es el palacio más grande en metros cuadrados de toda América Latina, y tiene todo un discurso, ¿no? Desde que inicias, que estás afuera del edificio y luego entras y llegas hasta el segundo o tercer piso, que es donde está la zona de alimentos, y nos planteábamos el reto de qué hacíamos para promoverlo. Y seguramente lo primero que se pensó es vamos a promocionarlo, es decir, vamos a hacer una pauta publicitaria. Yo lo que le dije en ese momento con quien tuvimos el contacto y trabajamos fue cómo hacemos para que la gente
llegue al Palacio, ¿no? Y lo conozca. Si quiere comprar algo, que lo compre, y si no, pues no, listo. Bueno, juntamos a Turibús y le dijimos, ¿por qué no la ruta original que echamos a andar hace ya varios años de Centro Histórico Polanco, la subimos un poco y haces una parada directamente allá, en el Palacio? Entonces lo trabajamos, y lo trabajamos con Semovi, lo trabajamos nosotros, lo trabajó Turibús, que es iniciativa privada, con iniciativa privada, y entonces extendimos la ruta. Tiempo después se dividió la ruta, y entonces hoy Turibús tiene una ruta hacia el Centro Histórico y tiene otra hacia Chapultepec, Polanco. ¿Qué te quiero decir con esto? Uno, que ya estuvimos trabajando en eso. Dos, que a mí me parece que la parte de promoción de destino es, desde la perspectiva de la Ciudad de México hoy, que la Ciudad de México hable y comunique, que sea la ciudad a través de la infraestructura, los productos, los servicios, la gente, las industrias creativas, que hable por la ciudad. No tengo presupuesto que me alcance ni pauta, y cada vez es más complejo el asunto como para poder ejecutarlo. Sin embargo, sí puedo sentar a 2 empresas privadas y a 2 entes de gobierno y decirles, ¿cómo le hacemos para que esta obra, esta inversión privada que se hizo y que solo existe en la Ciudad de México, tenga una difusión? Y entonces, y que gaste, y que sea turismo de lujo, y que pueda entrar y que pueda comprarse un bolso o lo que tú quieras, o pueda comer ahí. Entonces, es verlo desde esa perspectiva. Probablemente mi respuesta en síntesis es, yo no te voy a comprar una pauta publicitaria, te voy a sentar, como lo hicimos con Turibús y con la empresa, y vamos a poner una parada específicamente en el Palacio para que la gente lo conozca y después continúe su ruta, y creo que así la ciudad habla por sí misma, la experiencia de viaje mejora, y tenemos producto y tenemos a lo público y a lo privado ahí trabajando en conjunto, ¿no? No, decías que ibas a contestar también a otra pregunta. No, contestaba yo también esa parte de Carlos. Muy bien. Bueno, pues dejamos hasta aquí la reunión. Les pido, primero que nada, de agradecerles a toda su presencia, al Foro Nacional de Turismo en lo general, y de parte de Fernando Martí, su director general, verdaderamente reconocerles su presencia. Y quiero pedirles a todos ustedes un aplauso para nuestros muy distinguidos panelistas.